Como sabes, cada lenguaje en la jerarquía de los lenguajes tiene una máquina de estados asociada. Los autómatas finitos para los lenguajes regulares, los autómatas de pila para los libres de contexto, el autómata linealmente acotado para los sensitivos al contexto y la máquina de Turing para los recursivamente enumerables. Hoy vamos a hablar de la máquina de estados para los lenguajes libres de contexto, el autómata de pila, también conocido como PDA o autómata pushdown. Este tipo de autómata funciona de manera similar a los autómatas de estados finitos que ya conoces, pero con una nueva característica incorporada, una forma básica de memoria, utilizando una stack. Recuerda que la estructura de stack o pila se comporta de manera las in first out, es decir, que el último elemento en ingresar en la stack es el primero en salir. Gracias a esta estructura, este tipo de autómata es capaz de recordar qué símbolos vio antes. Sin embargo, no puede acceder de manera arbitraria a cualquier elemento, únicamente al que esté hasta arriba en la stack. Un autómata pushdown se define como una tupla de varios elementos, un conjunto Q de estados, un conjunto sigma, que son los símbolos del alfabeto, que componen a las cadenas de entrada, una función de transición, un estado Q0 que representa el estado inicial, un conjunto F de estados de aceptación, y los dos elementos nuevos son gamma, el alfabeto de la pila, y un símbolo Z0 que pertenece a gamma, es decir, es un símbolo del alfabeto de la pila. Por default, Z0 está hasta el fondo de la pila, inicia estando ahí. Aparte de leer símbolos de la cadena de entrada y cambiar de estado, el autómata con pila puede leer y escribir en la pila. Entonces su función de transición también incorpora un par de elementos nuevos. La función considera cuál es el estado actual, Q, cuál es el símbolo A del alfabeto que se acaba de leer, que también podría ser cadena vacía, y aparte X. X pertenece a gamma, es un símbolo del alfabeto de la pila. Así que el autómata lee en dos lugares, un símbolo que vino de la cadena de entrada y un símbolo que acaba de salir del pop de la pila. A partir de esos tres elementos, la función de transición nos devuelve cuál es el nuevo estado para el autómata, pero además de eso, un símbolo gamma que se escribe en la pila. Veamos una transición de ejemplo. La simbología y notación son muy similares a lo que ya conocemos, pero con la adición de que vamos a leer símbolos de la cadena de entrada y símbolos de la pila. Y también vamos a poder escribir en la pila. En este autómata tenemos que se realiza una transición de Q0 a Q1. Esto lo leemos como que si el autómata lee el símbolo A de la cadena de entrada y en el tope de la pila se encuentra el símbolo B, el autómata escribe C en el tope de la pila. El autómata expulsa lo que esté hasta arriba en la pila y a continuación escribe C. Cada vez que se realiza una transición, cada vez que se lee un elemento del tope de la pila, eso implica una operación de pop. Lo que esté hasta el tope de la pila sale de la pila. Entonces tenemos que cuando el autómata está en el estado Q0 y lee una A de la cadena de entrada y el resultado de la operación de pop del tope de la pila es la B, el autómata pasa hacia el estado Q1 y escribe en el tope de la pila el símbolo C. En la notación de las transiciones, vamos a separar por coma lo que se lee de la cadena de entrada y lo que se lee del tope de la pila. Y vamos a usar un símbolo de barra diagonal para separar la parte que se escribe. Así que lo que esté del lado izquierdo de la barra diagonal es lo que se lee de la cadena de entrada y de la pila. Y lo que esté a la derecha de la barra será lo que se escribe en la pila. Aquí vamos a usar la barra como separador de lectura y escritura, aunque algunas otras fuentes pueden utilizar otros símbolos, por ejemplo, flechas. El autómata de pila tiene dos criterios de aceptación posibles. El primero es con el que seguramente ya estás familiarizado, es el criterio de estado de aceptación, que después de leer toda la cadena de entrada, el autómata quede en un estado de aceptación. Si eso se cumple, sin importar que aún haya símbolos presentes en la pila, el autómata acepta la cadena. Pero también existe el criterio de aceptación por pila vacía. Bajo ese criterio, se acepta la cadena si al final de la lectura completa la pila se encuentra vacía. Formalmente podemos representar esos dos criterios de la siguiente manera. Dado un autómata de pila llamado P para un cierto lenguaje llamado L, podemos decir que las cadenas aceptadas por ese autómata P son el conjunto de todas las palabras omega, tales que hay una secuencia de 0 o más transiciones que nos lleven desde el inicio hacia un estado final del autómata donde ya no nos queden caracteres por leer y con algún cierto símbolo en la pila. Esa secuencia de transiciones se representa aquí de inicio a fin. El inicio es cuando el autómata está en el estado 0. Lo que resta todavía por leer es la cadena completa omega y lo que está en el tope de la pila es el símbolo inicial de la pila, Z0. Este símbolo seguido de asterisco representa que hay una secuencia de 0 o más transiciones, que finalmente terminan en Q, donde Q es un estado final del autómata,
La cadena que queda por leer es cadena vacía, es decir, se terminó la cadena de entrada, y en la pila queda algún símbolo alfa. Si se cumple que para una cierta cadena existe esa secuencia de transiciones, esa cadena es un elemento válido del lenguaje, es decir, que pertenece al lenguaje aceptado por el autómata P. La descripción formal del segundo criterio de aceptación, que ocurre cuando la pila está vacía y se leyó la cadena completa, es bastante similar. Vamos a definir al conjunto N de P como el conjunto de todas las cadenas para las cuales se cumple que hay una serie de 0 o más transiciones que nos llevan desde las condiciones iniciales hasta condiciones finales. Las condiciones iniciales, de nuevo, son que el autómata esté en el estado inicial, que lo que reste por leer sea la cadena completa omega y que lo que esté en el tope de la pila sea el símbolo inicial, Z0. Las condiciones finales son que el autómata se encuentre en algún estado cualquiera Q, que lo que reste por leer sea cadena vacía, es decir, que se haya consumido la cadena de entrada completa, y que lo que haya en la pila sea también vacío, es decir, que la pila haya quedado vacía. Así que podemos decir que los autómatas con pila aceptan dos conjuntos de cadenas: todas las cadenas que se encuentren en el lenguaje LDP por el criterio de estado de aceptación y todas las cadenas que estén en el lenguaje NDP por el criterio de pila vacía.